Un saludo a todos los que estuvieran viendo el presente video. Está relacionado al estudio de las razones trigonométricas que a manera de repaso, a manera de recuerdo, a manera de presentación es que vamos a explicar, vamos a intentar que puedas comprender el teorema de Pitágoras, que justamente lo vamos a utilizar para poder estudiar a las razones trigonométricas. Empezamos. Aquí en la parte izquierda tenemos un triángulo, pero este triángulo es un triángulo muy especial. Es un triángulo que lleva el nombre de triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados o también llamado ángulo recto. En este caso, el ángulo recto o el ángulo de 90 grados está formado por este lado A y este lado B, que particularmente es una línea horizontal y la otra es una línea vertical. Generalmente siempre el ángulo formado por una línea horizontal y una línea vertical es un ángulo recto o es un ángulo que mide 90 grados. Estos lados A y B que forman el ángulo recto reciben un nombre especial, se llaman catetos, y el otro lado se llama hipotenusa y viene a ser justamente el lado que tiene mayor medida, el lado más grande que los otros que se llaman justamente catetos. Bien, el teorema de Pitágoras es una expresión que relaciona justamente la medida de los tres lados, es decir, de la hipotenusa y también de los catetos. ¿Qué dice este teorema de Pitágoras? Este teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso el cuadrado de C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso están simbolizados por la letra A minúscula y la letra B minúscula. Entonces tenemos el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También podemos observar que según una propiedad de los triángulos, la suma de los ángulos interiores debe dar 180 grados, pero debido a que tenemos un ángulo de 90 grados, entonces este ángulo que es justamente gamma y este ángulo beta, la suma de esos dos ángulos debería darnos los otros 90 grados para poder completar los 180. Por eso es que aquí escribo gamma, el ángulo gamma, que vendría a ser este, más beta, que sería este, es igual a 90 grados. Y cuando dos ángulos sumados nos dan 90 grados, esos ángulos también reciben un nombre especial. El nombre especial es ángulos complementarios. Entonces son ángulos complementarios cuando sumados dan 90 grados. Gamma es el complemento de beta y beta es el complemento de gamma. Entonces, vayamos a hacer algunos ejemplos para poder aplicar este teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí el ejemplo 1 dice, del gráfico calcula h, la longitud o la medida de h. Como podemos observar, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, identificar al ángulo recto. ¿Para qué vamos a identificar este ángulo recto? Para poder reconocer a los catetos, porque este ángulo recto está justamente formado por los catetos, es decir, 12 centímetros y 5 centímetros vendrían a ser los catetos, y h vendría a ser la hipotenusa, que como hace rato hemos dicho, esta hipotenusa es el lado mayor, es el lado que tiene su magnitud más grande que los otros lados, que vendrían a ser los catetos. Por otra parte, esta hipotenusa también se encuentra al frente del ángulo recto, es decir, es un lado opuesto al ángulo recto. Bien, entonces una vez que reconocemos tanto a los catetos como a la hipotenusa, vamos a escribir justamente el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice, escribe el cuadrado de la hipotenusa. Y como sabemos, y repito, y voy a hacer un poco hincapié en este asunto, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Como yo veo aquí al ángulo recto, entonces 12 y 5 vendrían a ser los catetos y h vendría a ser la hipotenusa. Por lo tanto, siguiendo el teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa, entonces lo que me dice que baje la hipotenusa.
bajo la hipotenusa y lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces acabo de escribir el cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa dice que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y como 5 y 12 centímetros son los catetos, entonces debo bajar ambos elevados al cuadrado. Es decir, empiezo por 5, si quieren pueden empezar con 12, no hay ningún problema. Entonces yo bajo el 5 y lo elevo al cuadrado. Entonces tendría 5 al cuadrado, ya tengo el primer cateto, ahora bajo el siguiente cateto que sería 12 igual al cuadrado. Entonces ahí tengo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Recuerden siempre empezar por la hipotenusa, ¿no? Y para ello debemos identificar quiénes son catetos y quiénes hipotenusa. Entonces realizamos los cálculos y vamos a poder con eso poder calcular justamente el valor que nos pide, que justamente es h. 5 elevado al cuadrado no es 10, sino es 5 por 5 y eso es 25. Más 12 elevado al cuadrado sería 12 por 12 y eso nos da 144. Bien, sigo bajando h cuadrado y pues me queda sumar estos dos numeritos. Sumando esto me da 169. 4 más 5 me da 9, 4 más 2 me da 6 y 1 simplemente lo bajamos. Una vez que he llegado a este punto, tal vez alguien diría, ya hemos calculado h. No, lo que tenemos calculado ahorita es el cuadrado de h, es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces lo que nosotros queremos es simplemente h. Es decir, este cuadrado debemos hacer desaparecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues elevando a la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Entonces elevo a h cuadrado y elevo a 169. Al hacer esta operación tendríamos que colocar aquí en la parte numérica dos signos, positivo y negativo. ¿Por qué razón? Pues porque el cuadrado de un positivo es igual al cuadrado de un negativo del mismo número, ¿no? Pero en este caso, como h es una medida, es una distancia, pues vamos a tomar en cuenta solamente el positivo porque no es una distancia dirigida. Bien, cuadrado con la raíz se cancela y tendría aquí h simplemente. Y la raíz cuadrada de 169 pues es 13. Podemos notar que aquí he obviado o no he bajado el centímetro tampoco para el 12, ya porque voy a colocarlo aquí al final, ¿no? Ustedes quieren pueden colocar aquí el centímetro, ¿no? Y aquí nos daría centímetro cuadrado, aquí también centímetro cuadrado, y con la raíz pues se va a cancelar también. Pero yo no lo pongo simplemente ¿por qué? Porque como 5 centímetros, 12 centímetros son longitudes y también h, pues al final simplemente voy a poner la unidad, ¿no? Como los catetos están en centímetros, pues este h también va a estar en centímetros. Entonces simplemente lo pongo al final y los corchetes para indicar que es una unidad de medida, en este caso de longitud. Entonces así tendríamos ya el ejercicio número 1 y paso a hacer el ejercicio número 2, ¿no? El ejercicio número 2 ya es un problema de aplicación y dice lo siguiente, ¿no? Una escalera de 15 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de esa pared. Calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared, ¿no? Entonces, haciendo una breve explicación del problema, la escalera está apoyada de manera inclinada. Aquí tenemos el pie de la escalera y esta es la parte superior. Eso hablando en relación a la escalera, ¿no? En relación a la pared, podríamos decir que esta parte es un punto de la base de la pared, ¿no? Y este punto es donde justamente se va a apoyar el extremo superior de la escalera, ¿ya? Y referente a las distancias, ¿no? Este 9 metros es la distancia de este punto, que es un punto de la base de la pared, a el pie de la escalera, ¿no? Esa medida es 9 metros. Y esta medida A, que nos pide el problema, es justamente la altura a la cual se va a apoyar justamente la parte superior de la escalera y eso es lo que queremos calcular, ¿no? Todo esto lo vamos a graficar como un triángulo, ¿no? En donde 15 metros es esta medida, la A vendría a ser esta línea vertical
y 9 metros esta línea horizontal. Generalmente siempre se representa por una línea horizontal justamente el suelo, ¿ya? Y las líneas verticales como las alturas. Bien, entonces este problema se reduce a simplemente resolver este triángulo rectángulo, ya recordando lo siguiente. Una línea vertical con una línea horizontal forman siempre un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, ¿no? En este caso, esta medida, que es una medida desconocida, que le hemos denotado por la letra A, y esta otra es una medida conocida que es 9 metros, vendrían a ser los catetos, ¿no? Entonces, aclarando, esta línea vertical y esta línea horizontal forman un ángulo recto, por lo tanto, ambas líneas serían los catetos y 15 metros vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces, en este problema debemos calcular justamente cuánto mide esta longitud A. Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras. Al igual que el anterior ejercicio, lo primero que debo hacer es bajar la longitud de la hipotenusa. Como la hipotenusa es 15 metros, entonces vamos a bajar eso, ¿no? Entonces digo hipotenusa al cuadrado, o si quieren el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Siempre empiezo por la hipotenusa, ¿ya? Que en este caso la hipotenusa es una medida conocida, a diferencia del anterior ejercicio que era una medida desconocida. Entonces el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces voy bajando cada cateto y elevando al cuadrado, ¿no? Puedo empezar por 9 y lo elevo al cuadrado, más el otro cateto vendría a ser A y lo elevo al cuadrado. Entonces de esta ecuación debo calcular justamente cuánto mide A. 15 elevado al cuadrado nos da 225. Y 9 elevado al cuadrado nos da 81, ¿no? Nuevamente aclaro que 15 al cuadrado no es 15 por 2, ¿ya? Sino es 15 por 15. Y 9 al cuadrado tampoco es 9 por 2, sino es 9 por 9, y eso es 81. Bueno, bajamos a cuadrado. Luego lo que nosotros queremos es la letra A, el valor de A, por lo tanto 81 va a pasar a restar al otro miembro. Entonces tendría 225 y 81 vendría con menos. Y en el otro miembro me quedaría simplemente A elevado al cuadrado. Realizo esta resta, 225 menos 81. 5 menos 1 me da 4. 22 menos 8. 22 menos 8 nos daría 14. Es decir, 225 menos 81 me daría 144. Y esto va a ser igual a la longitud que queremos elevado al cuadrado. Bien, para hacer que desaparezca el cuadrado, pues yo quiero la longitud de A. Y lo que tengo ahora es el cuadrado. Aplico, al igual que el anterior ejercicio, raíces a ambos miembros. Y vuelvo a aclarar que a la parte numérica debería colocar positivo y negativo. Pero al ser esta una distancia, es que voy a asumir el signo positivo, ¿no? El signo negativo no tendría algún significado en este caso, ¿no? Posiblemente si es que estableciéramos una referencia de 0 tal vez en la base, pero igual tendría que ser positivo, ¿ya? Cuadrado con raíz se me cancela y voy a invertir esto, ¿no? Tendría A igual, la raíz de 144 pues es 2, ¿no? Como las medidas están en metros, por eso es que no le he puesto metros a nadie, solamente al final, entonces esta medida A también estaría en metros. Y esos metros lo encierro entre corchete, entendiendo que es una unidad de medida, en este caso una unidad de longitud, y tendría con eso ya calculado la medida A. Muy bien, esperando que hayan podido comprender el teorema de Pitágoras, es que los invito a que puedan ver los siguientes videos relacionados justamente al tema de razones trigonométricas. Muchas gracias por su atención.